I did go get a gun and bring it Okay, down here. it's in your vehicle? Do you have any guns on you at all? No, sir. It's leaning up Okay. against the side of my car. Okay, you're fine, man. You're fine. Turn around for me. I don't have any guns. Okay, yes, sir. I see that. Okay. This is your wife and son? And son. Okay. Durante más de un siglo, el apellido Murdaugh fue sinónimo de poder en Carolina del Sur. 3 generaciones de hombres de esa familia habían controlado los tribunales del condado de Hampton, ejerciendo como fiscales, abogados y reyes no coronados del sistema judicial local. En cada rincón del Low Country, el nombre Murdaugh inspiraba respeto y miedo. Alex Murdaugh creció dentro de ese legado. Heredó fortuna, reputación y la sensación de que las reglas no se aplicaban a los suyos. Tenía una esposa devota, 2 hijos carismáticos y una vida de privilegios que otros solo podían imaginar. Pero bajo la superficie brillante de su apellido, algo oscuro se gestaba. Una cadena de engaños, fraudes y secretos que terminaría destruyendo a toda su familia. Todo comenzó a desmoronarse en 2019, cuando Paul Murdaugh, el hijo menor de Alex, se vio envuelto en un accidente de barco que costó la vida a una joven llamada Mallory Beach. Paul estaba ebrio, y la tragedia expuso las grietas en la fachada perfecta de los Murdaugh. Mientras la prensa comenzaba a cuestionar los privilegios legales de la familia, Alex se vio obligado a maniobrar para mantener el poder. Sin embargo, lo que nadie sabía era que él mismo estaba escondiendo un secreto aún mayor. Había estado robando millones de dólares de sus propios clientes y del bufete de abogados familiar durante años. A medida que el caso del barco avanzaba y los rumores de corrupción crecían, Alex perdió el control. Su esposa Maggie comenzó a sospechar. Los socios del bufete empezaron a revisar las cuentas. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y entonces, el 7 de junio de 2021, el mundo se detuvo. Esa noche, Maggie y Paul fueron encontrados asesinados a tiros en la propiedad familiar, Moselle, una extensa finca en el corazón del sur rural. Alex fue quien llamó al 911, afirmando que acababa de descubrir los cuerpos. Con voz temblorosa, dijo que no tenía idea de quién podría haber hecho algo tan horrible. Sin embargo, los investigadores pronto detectaron inconsistencias, rastros de pólvora, mentiras en sus declaraciones y un video grabado por Paul, momentos antes de morir, que revelaba que Alex estaba en la escena del crimen cuando decía no estarlo. A medida que las pruebas se acumulaban, el castillo de los Murdaugh se derrumbó. Los fiscales demostraron que Alex había asesinado a su esposa y a su hijo para desviar la atención de sus crímenes financieros, esperando despertar simpatía y ganar tiempo. Su plan era tan frío como desesperado: fingir ser víctima para proteger su legado. En los meses siguientes, el escándalo se convirtió en una pesadilla mediática. Salieron a la luz docenas de fraudes, cheques falsificados y pólizas de seguro manipuladas. Incluso se descubrió que había contratado a un hombre para que lo matara con la intención de que su hijo sobreviviente cobrara el seguro de vida. Pero el plan fracasó y Alex fue arrestado. Durante el juicio, su rostro permaneció inexpresivo mientras testigos, amigos y antiguos colegas relataban los años de engaños y mentiras. Las grabaciones telefónicas mostraron su desesperación, su voz suplicando dinero y su intento de manipular a todos los que alguna vez confiaron en él. El jurado no tardó en decidir: culpable de los asesinatos de Maggie y Paul Murdaugh. En marzo de 2023, Alex Murdaugh fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Desde entonces, ha seguido enfrentando más de 100 cargos por fraude, lavado de dinero y corrupción. El hombre que una vez gobernó los tribunales del sur, ahora pasa sus días entre rejas, solo, sin dinero, sin poder, sin familia. Su apellido, que durante un siglo significó autoridad, se convirtió en sinónimo de traición. La caída de Alex Murdaugh no solo fue la historia de un asesino, sino el derrumbe de todo un imperio construido sobre mentiras. Porque cuando el poder se confunde con impunidad, la justicia siempre encuentra la forma de regresar. Jody?
Can you step out? I have my turn. That's great. Step out of the house. No, I'm not gonna step out. Step out of the house. Step out of the house. Whoa! We're just gonna Come on, stand whoa, up. whoa. You're gonna be outside. Wait a minute, how do you come in my house? Right there. You can come into my house. Durante años, Ruby Franke fue un rostro querido en Internet. Su canal de YouTube, 8 Passengers, mostraba la vida de una familia mormona estadounidense con 6 hijos, valores tradicionales y rutinas ejemplares. Millones de seguidores la admiraban por su firmeza, su fe y su aparente perfección como madre. Sonrisas, desayunos familiares, consejos sobre crianza, todo parecía un retrato de armonía. Pero fuera de cámara se gestaba una pesadilla. Detrás del discurso de amor y disciplina, Ruby escondía una realidad de abuso, aislamiento y control psicológico. Ruby vivía en Utah con su esposo Kevin Franke y sus hijos. Juntos construyeron una imagen de familia modelo, donde cada acto estaba guiado por la obediencia religiosa. Sin embargo, con el tiempo, su contenido comenzó a cambiar. Su tono se volvió severo, y sus consejos sobre crianza pasaron de estrictos a crueles. Hablaba de castigos educativos que incluían negar comida, quitar camas o aislar a los hijos durante días. Cuando su hijo pequeño dijo tener hambre, Ruby respondió en cámara: "No le daré de comer hasta que aprenda gratitud". Al principio, muchos espectadores pensaron que era humor o exageración, pero pronto sus videos generaron inquietud. Los niños aparecían cada vez más pálidos, silenciosos, con miradas tristes. Ruby eliminó los comentarios de sus videos y se encerró aún más en su burbuja de fanatismo moral. En 2021, Ruby se asoció con Jodi Hildebrandt, una consejera de vida vinculada a un grupo pseudo-religioso llamado Connections. Juntas empezaron a impartir seminarios sobre pureza, verdad y responsabilidad. En realidad, se trataba de un sistema de manipulación emocional. Jodi alentaba el aislamiento total, separarse de amigos, familiares y cualquier persona que no siguiera su doctrina. Bajo su influencia, Ruby cortó la comunicación con su esposo y mantuvo a sus hijos en condiciones cada vez más extremas. El 30 de agosto de 2023, todo se derrumbó. Un niño desnutrido, cubierto de heridas y con las muñecas atadas con cinta adhesiva, escapó de una casa en Evans, Utah. Tocó la puerta de un vecino y pidió ayuda. "Necesito comida y agua. Mi mamá y su amiga nos hacen daño". El vecino llamó al 911. Cuando la policía llegó, descubrió que el niño era uno de los hijos de Ruby Franke. Dentro de la vivienda, encontraron a otro menor en condiciones similares. Los agentes describieron la escena como una de las peores de abuso infantil jamás vistas. Los niños estaban famélicos, con moretones, cicatrices y señales de haber sido amarrados. Ruby fue arrestada de inmediato junto a Jodi Hildebrandt. En los interrogatorios, ambas se mostraron tranquilas. Ruby aseguró que los castigos eran parte del proceso de purificación espiritual y que sus hijos necesitaban sufrir para aprender. El juicio reveló una espiral de fanatismo y delirio moral. Los fiscales mostraron grabaciones, notas y correos, donde Ruby justificaba su crueldad con frases religiosas. Su hija mayor, Shari Franke, testificó contra ella, diciendo que su madre había dejado de ser la mujer que conocía. Las pruebas eran abrumadoras. Los niños habían sido privados de comida durante semanas, dormían en el suelo y eran castigados por llorar. En diciembre de 2023, Ruby Franke fue declarada culpable de 4 cargos de abuso infantil agravado. En 2024 fue sentenciada hasta 30 años de prisión. Jodi Hildebrandt recibió la misma condena. Durante la audiencia, Ruby lloró y dijo haber sido engañada por el mal. Pero para la opinión pública, no había duda. El mal había nacido en su propio hogar. Hoy, los hijos de Ruby viven bajo la custodia de familiares. Intentan reconstruir su infancia lejos de las cámaras y del culto que los destruyó. Su caso es un recordatorio brutal de cómo las apariencias pueden engañar. Ruby Franke no fue solo una madre abusiva, fue una mujer que convirtió el amor en castigo, la fe en excusa y la fama en un velo para el horror. A los ojos del mundo, Chris Coleman tenía una vida bendecida, esposo ejemplar, padre de 2 niños encantadores
y jefe de seguridad de uno de los ministerios cristianos más influyentes de Estados Unidos, Joyce Meyer Ministries. Era el hombre que protegía a una predicadora famosa, defensor de la fe, símbolo de estabilidad moral. Pero detrás de esa fachada de devoción se escondía un hombre dominado por la ambición y la mentira. Chris y Sherry Coleman se conocieron en la adolescencia. Ella era alegre, generosa y profundamente religiosa. Formaron una familia que parecía ideal, con 2 hijos, Gavin y Garrett, que llenaban su hogar de risas. Las fotos familiares mostraban sonrisas y viajes, pero tras las cámaras, la relación se había vuelto fría. Chris se sentía atrapado. En 2008, comenzó una aventura con Tara Lynch, amiga de su esposa. Le prometió una nueva vida, diciéndole que su matrimonio estaba terminado y que pronto se divorciaría. Pero un divorcio pondría en riesgo su trabajo con Joyce Meyer, una organización que predicaba los valores familiares. Perder su empleo significaba perder también su identidad y su estatus. Entonces, Chris tomó una decisión monstruosa. A finales de 2008, comenzó a enviarse a sí mismo correos de amenazas, supuestamente provenientes de un desconocido que odiaba a Joyce Meyer. Los mensajes decían: «Dile a Chris que su familia está muerta y habrá sangre». Joyce y su equipo se preocuparon, pero la policía notó algo extraño. El lenguaje de los correos coincidía demasiado con el estilo de Chris. El 5 de mayo de 2009, a las 6 de la mañana, Chris llamó al 911. Dijo que estaba en el gimnasio y que no podía contactar a su esposa. La policía acudió a la casa y encontró una escena aterradora. Sherry y los 2 niños habían sido estrangulados mientras dormían. En las paredes, alguien había pintado con aerosol frases como «paga» y «puta». Al principio, Chris fingió ser una víctima. Lloró en televisión, habló de su fe y aseguró que Dios lo ayudaría a encontrar al culpable. Pero los detectives descubrieron pronto que todo era un teatro. Las cámaras de seguridad mostraban su coche en casa a la hora del crimen. Los correos amenazantes provenían de su propio ordenador. El asesino se había delatado con su propia vanidad. Los investigadores encontraron además cientos de mensajes entre Chris y Tara. En ellos, planeaban una vida juntos y viajes románticos. Y él prometía que estarían casados en junio de 2009, apenas un mes después del asesinato. La verdad era imposible de negar. Durante el juicio, los fiscales lo describieron como un hombre obsesionado con la imagen pública, incapaz de soportar el fracaso. Había creado un plan retorcido: matar a su familia, fingir ser víctima de persecución y ganarse la compasión del mundo religioso. Incluso pintó las paredes para que pareciera un crimen satánico. Pero las pruebas eran abrumadoras: rastros de pintura en su ropa, ADN, registros telefónicos y su coche saliendo de la casa antes del amanecer. El 5 de mayo de 2011, exactamente 2 años después del crimen, fue declarado culpable de 3 asesinatos en primer grado. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala, no mostró remordimiento. Su rostro permaneció frío mientras los familiares de Sherry lloraban. Joyce Meyer testificó que jamás lo habría despedido por divorciarse, revelando que la masacre no tenía sentido ni justificación. Hoy, Chris Coleman sigue en prisión. A veces envía cartas en las que cita pasajes bíblicos y asegura haber encontrado la paz espiritual. Pero sus palabras no pueden borrar el hecho de que asesinó a quienes debía proteger. El caso de Chris Coleman es el retrato de un hombre que prefirió destruir su hogar antes que enfrentar la verdad. Un recordatorio de que el mal no siempre se oculta tras la oscuridad. A veces lleva traje, sostiene una Biblia y sonríe desde el púlpito. En las tranquilas calles de Frederick, Colorado, la familia Watts parecía un ejemplo de felicidad americana. Chris y Shanann vivían en una casa impecable con sus 2 hijas, Bella y Celeste, y esperaban con ilusión la llegada de su tercer hijo. En las redes sociales, Shanann compartía videos llenos de amor y sonrisas. Chris aparecía siempre como el esposo perfecto.
atento y cariñoso. Nadie podía imaginar que detrás de esa sonrisa se ocultaba un monstruo. Chris Watts trabajaba en una compañía petrolera. Llevaba una vida estable y sin aparentes problemas. Pero bajo esa fachada de hombre tranquilo crecía un vacío. Su matrimonio con Shannan se había deteriorado y él comenzó una relación con una compañera de trabajo, Nicole Kessinger, quien creía que Chris estaba a punto de divorciarse. Esa ilusión, unida a su deseo de libertad, lo llevó a concebir un plan tan cruel como impensable. En agosto de 2018, Shannan regresó a casa tras un viaje de trabajo. Estaba embarazada de 15 semanas. Horas después, desapareció junto a sus 2 hijas. Chris, fingiendo preocupación, se presentó ante las cámaras, suplicando ayuda y asegurando que no sabía dónde estaban. Su voz temblaba, sus ojos parecían sinceros, pero su actuación pronto empezó a resquebrajarse. La policía notó inconsistencias en su testimonio. Los vecinos recordaban comportamientos extraños. Las cámaras de seguridad mostraron movimientos sospechosos en su garaje. Cuando los investigadores le pidieron que realizara una prueba de polígrafo, Chris aceptó y falló. Finalmente, ante la presión, confesó. Pero su primera versión fue otra mentira. Dijo que había matado a Shannan en un arranque de furia después de que ella asfixiara a las niñas. La verdad, sin embargo, era mucho peor. Chris había estrangulado a Shannan mientras ella dormía. Luego, con una frialdad inimaginable, condujo con los cuerpos de su esposa y sus hijas hasta un sitio petrolero aislado. Allí enterró a Shannan y arrojó los cuerpos de Bella y Celeste en tanques de petróleo. El hombre que una vez las abrazó con ternura, las había convertido en objetos de su escape. Cuando la policía recuperó los cuerpos, el país entero quedó horrorizado. ¿Cómo podía un padre asesinar a sus propias hijas? ¿Qué clase de vacío puede anular el amor más puro? Los mensajes recuperados del teléfono de Shannan mostraban la historia de un matrimonio que ella intentaba salvar y que él ya había decidido destruir. Chris no quería ser un hombre atrapado por sus responsabilidades. Quería una nueva vida sin su esposa, sin sus hijas, sin testigos. En noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, además de manipulación de cuerpos. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En el juicio, su familia y los padres de Shannan escucharon en silencio, incapaces de comprender cómo el joven que habían amado se había convertido en el símbolo del mal doméstico. Hoy, Chris pasa sus días en una prisión de máxima seguridad en Wisconsin. A veces escribe cartas a personas que lo consideran un alma perdida, no un asesino. En ellas, dice haber encontrado a Dios, pero ningún arrepentimiento podrá borrar lo que hizo. Shannan y sus hijas fueron enterradas juntas, envueltas en el amor que él les negó. La casa donde vivieron sigue en pie, vacía, como un eco del engaño que una vez encantó a todos. El caso de Chris Watts se convirtió en una advertencia brutal sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de una vida perfecta, porque a veces el rostro más amable esconde el corazón más frío. Durante 3 décadas, la ciudad de Wichita, en Kansas, vivió bajo el terror de un asesino que parecía jugar con la policía y los medios de comunicación. Se hacía llamar BTK, siglas en inglés de Bind, Torture, Kill, Atar, Torturar, Matar. Sus cartas llegaban a los periódicos con una mezcla enfermiza de arrogancia y frialdad. El hombre detrás del nombre era Dennis Rader, un vecino ejemplar, esposo fiel, presidente de su iglesia y empleado municipal. Nadie sospechaba que él mismo, hombre que controlaba el vecindario con reglas de seguridad, era el monstruo que lo acechaba por las noches. Rader nació en 1945, en Kansas. Desde joven mostró signos de sadismo y obsesión por el control. Mataba animales pequeños y fantaseaba con escenas de sumisión y dolor. Cuando creció, sirvió en la Fuerza Aérea, se casó con Paula Dietz y tuvo 2 hijos. A ojos de todos, era un ciudadano ejemplar, servicial, educado y devoto. Pero detrás de esa fachada había un mundo interior plagado de fantasías violentas.
el 15 de enero de 1974, su doble vida se manifestó por primera vez. Entró en la casa de la familia Otero y asesinó brutalmente a 4 de sus miembros, Joseph, Julie y sus 2 hijos, Joseph Jr. y Josephine. Fue metódico, casi clínico. Ató, torturó y mató. Después dejó la escena con una calma perturbadora. A partir de ese día, el nombre BTK se convirtió en una leyenda oscura. Durante los años siguientes, Rader continuó asesinando con precisión y paciencia. Catherine Bright, Shirley Vian, Nancy Fox y otros más fueron víctimas de su necesidad de poder. Después de cada crimen, enviaba cartas a la policía describiendo los detalles, corrigiendo errores de los investigadores y exigiendo reconocimiento. No mataba solo por placer. Quería ser recordado. Sin embargo, en 1991, después de su última víctima conocida, el asesino desapareció. Wichita respiró por primera vez en años. Lo que nadie sabía era que Denise Rader había decidido detenerse no por arrepentimiento, sino porque temía ser atrapado. Se centró en su trabajo como inspector municipal y se convirtió en presidente de su iglesia luterana. Vivía con su esposa e hijos, asistía a reuniones comunitarias y reprendía a los vecinos por no cortar el césped a tiempo. Era la viva imagen de la hipocresía, el asesino que predicaba disciplina. Durante más de una década, BTK fue un fantasma, hasta que en 2004, cansado del anonimato, decidió volver a escribir. Enviaba paquetes con fotografías de sus crímenes, cartas mecanografiadas y disquetes. En uno de esos envíos cometió el punasnorin, tal error fatal. El disquete contenía metadatos que apuntaban a una iglesia luterana y a un nombre, Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, la policía lo arrestó frente a su casa. En el interrogatorio confesó sin resistencia. Hablaba de sus asesinatos con serenidad, describiendo cada detalle como si relatara un pasatiempo. Dijo que su necesidad de control lo impulsaba, que los veía como proyectos. No mostró remordimiento, solo orgullo por la precisión de sus actos. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas escalofriantes, fotografías, nudos de cuerda, diarios y los trofeos que guardaba de sus víctimas. Dennis Rader fue declarado culpable de 10 asesinatos en primer grado y condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, Rader sigue viviendo su papel de villano. Escribe cartas, da entrevistas y busca atención, convencido de que su nombre quedará en la historia. Los psicólogos lo describen como un narcisista puro, incapaz de empatía, un hombre que se veía a sí mismo como una figura casi artística de la muerte. A día de hoy, sus palabras resuenan como una advertencia. Nadie conocía al verdadero Dennis Rader, y quizás esa fue su victoria más siniestra. Lograr que el monstruo y el hombre fueran uno solo, inseparables. Durante casi 2 décadas, Jean-Claude Romand interpretó el papel de un hombre admirable. Ante sus vecinos y amigos, era un médico brillante que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, un esposo ejemplar y un padre amoroso. Vivía en una elegante casa cerca de Ginebra, conducía un buen coche y parecía tenerlo todo. Pero detrás de su sonrisa cortés no había más que vacío. Romand nunca fue médico, ni empleado de la OMS. Su vida era una ficción cuidadosamente construida sobre una mentira. Todo comenzó en 1975, cuando Romand, estudiante de medicina en Lyon, fracasó en un examen crucial. Incapaz de aceptar el fracaso, decidió mentir. Dijo a todos que había aprobado y siguió asistiendo a las clases como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, dejó de ir a la universidad, pero continuó fingiendo. Pasaron los años y su mentira creció con él. Fingió graduarse, fingió trabajar, fingió triunfar. Cada mañana se vestía de médico, tomaba su coche y salía de casa rumbo a la oficina. Pero en lugar de un hospital, pasaba el día en cafeterías o caminando por los bosques cercanos a la frontera suiza, leyendo revistas médicas para mantener viva la ilusión.
Por la tarde regresaba a su hogar, donde su esposa Florence y sus hijos lo recibían con amor. Les contaba historias sobre reuniones imaginarias y viajes de trabajo que jamás habían ocurrido. Con el tiempo, necesitó dinero para mantener la farsa. Convenció a familiares y amigos de que invirtieran sus ahorros en supuestas cuentas secretas en Suiza. Todos confiaban en él. Jean-Claude robó pequeñas fortunas a las personas que más lo querían. Su vida era un castillo de cartas sostenido por la mentira y el engaño. Durante años, nadie sospechó nada, pero a principios de los 90, las preguntas empezaron a multiplicarse. Su esposa se volvió más inquieta. Sus amigos comenzaron a exigir pruebas de sus inversiones, y los cimientos de su mundo falso comenzaron a resquebrajarse. El 9 de enero de 1993, Roman tomó una decisión aterradora. En lugar de confesar, decidió destruirlo todo. Esa mañana, asesinó a su esposa mientras dormía. Luego subió al cuarto de sus hijos, Caroline y Antoine, y los mató con una calma aterradora. Después condujo hasta la casa de sus padres y les disparó. Incluso mató al perro de la familia. Regresó a su casa, roció gasolina y prendió fuego, intentando suicidarse, pero sobrevivió. Cuando la policía revisó las ruinas, descubrió el horror. El doctor Roman nunca había trabajado un solo día. La OMS no tenía ningún registro de él. Su existencia entera había sido una invención. En su interrogatorio, dijo que no soportaba la idea de que su familia descubriera la verdad. Los amaba demasiado para dejarlos vivir con mi vergüenza, afirmó con lágrimas falsas. Durante el juicio, Francia entera quedó fascinada y horrorizada. Los psiquiatras lo describieron como un hombre atrapado en una mentira tan profunda que ya no distinguía la realidad. Los fiscales, en cambio, lo presentaron como un manipulador sin alma, capaz de cualquier cosa para preservar su imagen. En 1996, Jean-Claude Roman fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 5 personas. Pasó 26 años en prisión, donde estudió teología y fingió redención. En 2019 fue liberado bajo vigilancia, viviendo en un monasterio francés dedicado a tareas simples y al silencio. Hoy, Roman sigue siendo un símbolo de lo que ocurre cuando la mentira se convierte en identidad. No mató por odio ni por dinero, sino por miedo a ser descubierto. Su vida fue una obra de teatro que terminó en tragedia. Jean-Claude Roman no fue un asesino impulsivo, sino un fantasma que prefirió destruir la realidad antes que enfrentarse a ella. El hombre que fingió curar al mundo terminó asesinando a su propia verdad. En el otoño de 1971, la mansión victoriana de los List en Westfield, Nueva Jersey, se alzaba como un símbolo de éxito y fe. John List era un contador meticuloso, esposo ejemplar y padre de 3 hijos educados y respetuosos. A los ojos del vecindario, eran la encarnación de la familia americana perfecta, conservadores, religiosos y discretos. Pero detrás de aquellas cortinas decoradas y los vitrales de la sala, se gestaba un plan tan frío como impensable. John Emile List había crecido bajo el yugo de un padre autoritario, rígido y profundamente religioso. Aprendió desde niño que el fracaso era pecado y que el castigo podía ser una forma de redención. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, estudió contabilidad, se casó con Helen, una viuda mayor que él, y formó una familia aparentemente estable. Sin embargo, los años y las presiones comenzaron a destruir su mundo. A finales de los años 60, John perdió su empleo en un banco. Avergonzado, ocultó la verdad. Cada mañana salía de casa con su traje y su maletín, fingiendo ir al trabajo. Pero en realidad, pasaba el día en la estación de tren, leyendo periódicos y planeando cómo mantener las apariencias. La familia sobrevivía gracias al dinero de Alma, su madre, quien vivía con ellos en la mansión. Mientras tanto, Helen se había vuelto alcohólica y sarcástica, burlándose de su fe y su orgullo. El fracaso económico y el deterioro familiar se convirtieron en una carga insoportable. John veía el mundo como un lugar moralmente corrompido, un infierno del que debía salvar a sus hijos. Convencido de que el destino de su familia estaba en sus manos, decidió liberarlos del pecado,
a través del asesinato. El 9 de noviembre de 1971, el plan se puso en marcha. John se levantó temprano, desayunó con su esposa y cuando ella se dio la vuelta, le disparó en la cabeza. Subió al piso superior y mató a su madre de un solo disparo. Luego esperó pacientemente a que sus hijos regresaran de la escuela. A Patricia, de 16 años, y Frederick, de 13, los recibió con calma antes de asesinarlos. Más tarde, condujo al campo de fútbol para recoger a su hijo mayor, John Jr., de 15 años. Cuando el chico intentó resistirse, su padre le disparó varias veces hasta matarlo. Después de limpiar la escena, colocó los cuerpos de su esposa e hijos en sacos de dormir en el salón de baile, con un techo de cristal que dejaba pasar la luz. Cubrió a su madre con una manta en su habitación. Luego encendió el sistema de sonido de la casa, dejando un disco de música sacra en repetición. John escribió una carta de 5 páginas a su pastor, explicando que había cometido los asesinatos para salvar sus almas. Dijo que temía que el mundo los corrompiera, que el dinero se había vuelto su ídolo y que ahora, libres del pecado, podrían reunirse en el cielo. Tras dejar la carta en su escritorio, cerró la casa, bajó la calefacción para retrasar la descomposición de los cuerpos y desapareció. Durante semanas, nadie sospechó nada. Las luces de la casa permanecieron encendidas y la correspondencia se acumulaba en la puerta. Cuando la policía finalmente entró, encontró la sinfonía fúnebre sonando, los cuerpos alineados y la carta sobre la mesa. Era una escena escalofriante, ordenada con precisión militar. John List se desvaneció sin dejar rastro. Durante 18 años, vivió bajo una nueva identidad, Robert Clark. Se mudó a Denver, asistía a la iglesia, trabajaba como contable y se volvió a casar. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo y amable, pero el pasado siempre encuentra su camino. En 1989, el programa America's Most Wanted emitió un episodio sobre los asesinatos. Un escultor forense reconstruyó el posible rostro envejecido de John List. La semejanza con Robert Clark era tan exacta que un vecino llamó a la policía. List fue arrestado y, tras unas horas de interrogatorio, confesó. Durante el juicio, alegó estrés postraumático y depresión, pero el jurado no se dejó engañar. En 1990 fue declarado culpable de 5 asesinatos en primer grado y condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. En prisión, dijo no sentir remordimiento, solo alivio de que sus almas estuvieran seguras. Murió en 2008, a los 82 años, sin haber pedido perdón. La historia de John List sigue siendo una de las más perturbadoras. De Estados Unidos, un hombre que confundió el fanatismo religioso con la salvación y la piedad con el asesinato. Su fe no lo llevó al cielo, sino al infierno que él mismo creó. Para los vecinos de Amstetten, Austria, Josef Fritzl era un hombre común, ingeniero jubilado, propietario de una casa grande y padre de 7 hijos. Llevaba una vida discreta y parecía ser el tipo de persona que se gana el respeto en un vecindario tranquilo. Nadie podía imaginar que bajo esa casa se escondía uno de los crímenes más horrendos de la historia moderna. Un infierno construido por sus propias manos. En 1984, Fritzl le pidió ayuda a su hija Elizabeth, de 18 años, para colocar una puerta en el sótano. Era una mañana fría y ella, confiada, lo siguió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, su vida cambió para siempre. Joseph la había encerrado en una celda que él mismo había construido años atrás. Nadie sabía que esa bodega era en realidad una prisión subterránea, un laberinto de pasillos sin ventanas, donde ni un rayo de luz podía entrar. Al día siguiente, su madre, la esposa de Joseph, denunció la desaparición de Elizabeth. Semanas después, llegó una carta, supuestamente escrita por la joven, donde decía que había huido para unirse a una secta religiosa y que no quería ser encontrada. Todo era una mentira creada por Fritzl. La policía creyó la historia y el caso fue cerrado. Durante 24 años, Elizabeth permaneció cautiva bajo la casa familiar. En ese tiempo, Fritzl bajaba casi todas las noches al sótano, llevando comida,
castigos y abusos. Ella fue sometida a una vida de silencio y oscuridad, sin ver el sol, sin contacto con el mundo exterior. Con el paso de los años, dio a luz a 7 hijos producto de las violaciones de su padre. 3 de ellos crecieron en el sótano junto a ella, sin conocer el cielo. Los otros 3 fueron subidos a la superficie, donde Fritzl dijo a su esposa que Elizabeth los había dejado abandonados frente a la puerta. Su esposa los crió creyendo que su hija seguía viva, en algún lugar lejano. La farsa funcionó durante décadas. Fritzl mantenía una doble vida perfecta. Arriba era el abuelo amoroso, abajo el carcelero. Nadie sospechaba nada. Incluso llegó a instalar una cerradura automática de acero que solo él podía abrir. En abril de 2008, todo cambió. Kerstin, una de las hijas nacidas en el sótano, enfermó gravemente. Elizabeth suplicó a su padre que la llevara al hospital. Temiendo que la joven muriera y lo descubrieran, Fritzl accedió. Llevó a Kerstin al hospital diciendo que era su nieta, pero los médicos notaron algo extraño. La chica estaba extremadamente pálida, desnutrida y sin antecedentes médicos. Llamaron a la policía. Cuando Elizabeth fue finalmente encontrada, llevaba casi un cuarto de siglo sin ver la luz del día. En el interrogatorio, temblando, contó todo: las violaciones, los partos, los años de encierro, los gritos que nadie escuchó. El caso estremeció al mundo entero. La policía descendió al sótano y descubrió una pesadilla congelada en el tiempo. Habitaciones diminutas, paredes húmedas, juguetes viejos, camas improvisadas, un lugar donde el horror se había vuelto rutina. En 2009, Joseph Fritzl fue condenado a cadena perpetua por asesinato, violación, esclavitud e incesto. Nunca mostró arrepentimiento. Dijo que había querido crear una familia debajo de la tierra. Fue trasladado a una prisión psiquiátrica, donde permanece hasta hoy. Elizabeth y sus hijos recibieron nuevas identidades y viven en una ubicación secreta, intentando reconstruir sus vidas. Se dice que aún temen salir al sol por mucho tiempo, porque sus ojos no se acostumbran a la luz. La historia de Joseph Fritzl se convirtió en un símbolo del mal absoluto, el monstruo que no necesitó una máscara ni la oscuridad de la noche. Él mismo construyó su infierno, ladrillo a ladrillo, bajo el techo donde su familia dormía. Durante años, Mick Philpott fue una figura conocida en los tabloides británicos. Aparecía en programas de televisión y debates, discutiendo sobre la moral y los beneficios sociales. Se autoproclamaba padre ejemplar, un hombre que vivía del sistema y no se avergonzaba de ello. Tenía 17 hijos con varias mujeres y disfrutaba provocando a la prensa. Detrás de su sonrisa arrogante, sin embargo, se escondía un hombre controlador, violento y obsesionado con la atención pública. Nació en 1956 en Derby, Inglaterra, en una familia humilde. Desde joven mostró tendencias agresivas y una necesidad enfermiza de dominar a quienes lo rodeaban. A medida que creció, esa violencia se trasladó a sus relaciones. Golpeaba a las mujeres, manipulaba a sus parejas y usaba a sus hijos como trofeos. Con el tiempo, se casó con Myriad Philpott y también convivía con su amante Lisa Willis, en una casa donde la confusión y el caos eran la norma. Mick no trabajaba. Vivía de los beneficios que recibía por sus hijos, jactándose públicamente de que el Estado británico pagaba por su estilo de vida. Le encantaba ser el centro de la controversia. Los medios lo convirtieron en símbolo de la dependencia social, y él disfrutaba cada segundo de la atención. Pero cuando Lisa decidió marcharse con sus 5 hijos, su ego no pudo soportarlo. La mujer a la que había controlado durante años había escapado de su dominio. Consumido por el rencor, ideó un plan para vengarse y recuperar el protagonismo. Planeó provocar un incendio en su propia casa mientras todos dormían. Su idea era culpar a Lisa, fingir ser un héroe y volver a convertirse en víctima a ojos de la opinión pública. Imaginaba entrevistas, titulares y compasión. Pero su arrogancia lo cegó ante las consecuencias. La madrugada del 11 de mayo de 2012, el fuego se desató en la vivienda de los Philpott, en Victory Road. Dentro estaban 6 de sus hijos: Jade, John, Jack, Jesse,
Jaden y Dwayne, de entre 5 y 13 años. Las llamas se extendieron con rapidez. Los vecinos escucharon gritos desgarradores mientras Mick y Myreed salían a la calle fingiendo desesperación. Él lloraba, gritaba los nombres de sus hijos, suplicaba ayuda, pero todo era una actuación. Los bomberos lograron sacar a los niños, pero todos murieron por inhalación de humo. En los días siguientes, la nación entera lloró la tragedia. Mick apareció en televisión, derramando lágrimas y agradeciendo el apoyo de la comunidad. Sin embargo, los investigadores comenzaron a sospechar. Su comportamiento parecía ensayado, sus declaraciones cambiaban, y las pruebas del incendio apuntaban a un origen intencional dentro de la casa. El análisis forense reveló que el fuego había comenzado con gasolina vertida en el pasillo principal. No había signos de entrada forzada. Las cámaras mostraban a Mick y Myreed comprando combustible un día antes del siniestro. La historia del ataque externo se desmoronó. Durante el interrogatorio, Myreed confesó que Mick había planeado todo, junto con su amigo Paul Mosley. El juicio, celebrado en 2013, conmocionó a Gran Bretaña. Los fiscales describieron a Mick como un narcisista incapaz de sentir empatía, un hombre que veía a su familia como objetos de su propio espectáculo. No lloró por sus hijos, lloró por haber perdido su fama. Las cartas que escribió en prisión mostraban la misma arrogancia, firmadas con frases como «Pronto volveré a estar en la televisión». Fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años. Myreed y Mosley recibieron sentencias de 17 años. La juez que dictó la sentencia lo llamó un maestro de la manipulación, un hombre sin alma. En prisión, Mick ha sido atacado varias veces por otros reclusos y vive aislado. La casa de Victory Road fue demolida y el terreno permanece vacío como recordatorio del ego que destruyó una familia entera. Mick Philpott buscaba fama y la consiguió, pero a un precio infernal. Se convirtió en símbolo de la maldad banal, el hombre que quemó a sus propios hijos para ganarse titulares. Desde fuera, la familia Turpin parecía salida de un cuento. 12 hijos vestidos igual, padres sonrientes y fotografías en Disneyland donde todos mostraban una felicidad perfecta. Su casa en Perris, California, era ordenada con cortinas cerradas y césped cuidado, pero detrás de esas paredes se escondía un infierno tan cruel que los medios la bautizaron como la Casa del Horror. David y Louise Turpin se casaron jóvenes. Criados en entornos religiosos estrictos, soñaban con formar una familia pura y devota. Al principio sus vidas parecían normales, pero con los años, su deseo de control se transformó en obsesión. Dejaron de enviar a los niños a la escuela, los aislaron del mundo exterior y los convirtieron en prisioneros dentro de su propio hogar. Los vecinos apenas los veían. Cuando lo hacían, los niños caminaban en fila, silenciosos, con la mirada perdida y la piel pálida. Siempre parecían más jóvenes de lo que eran. Nadie imaginaba que estaban encadenados a sus camas, obligados a vivir entre heces y basura. Dentro de la casa, el aire era irrespirable. Las habitaciones estaban cubiertas de suciedad, y el olor era tan fuerte que incluso los agentes de policía más experimentados se estremecieron cuando entraron. Los padres les daban comida podrida, y si los niños intentaban lavarse las manos o tomar algo sin permiso, los golpeaban o los privaban de agua durante días. Louise creía ser una madre ejemplar. Subía fotos a Facebook de sus hijos sonrientes, con mensajes religiosos sobre el amor y la familia. Pero esas imágenes eran una farsa cuidadosamente diseñada. Mientras el mundo veía sonrisas, dentro de esa casa reinaban el miedo y la tortura. Todo cambió el 14 de enero de 2018. Una de las hijas, Jordan Turpin, de 17 años, decidió huir. Despertó a su hermano, reunió el poco valor que le quedaba y escapó por una ventana. Con un teléfono que había logrado esconder, llamó al 911. Su voz temblaba. «Acabo de escapar de mi casa. Mis hermanas están encadenadas. Necesitamos ayuda». La operadora apenas podía entenderla. Jordan no sabía su dirección exacta. Nunca había estado fuera sola. Sin embargo, la policía llegó pocos minutos después. Al entrar en la casa,
Lo que encontraron fue indescriptible. 13 hermanos demacrados, uno de ellos aún encadenado a la cama, y condiciones que recordaban a un campo de concentración. Los Turpin fueron arrestados esa misma noche. Luis lloraba ante las cámaras, mientras David permanecía inexpresivo. En los interrogatorios, aseguraron que todo lo hacían por el bien de sus hijos. Decían que la disciplina era parte de su fe, pero los informes médicos y las fotografías contaron otra historia. Desnutrición severa, daños musculares, heridas infectadas. Algunos de los hijos, adultos ya, pesaban menos de 20 kilos. En 2019, ambos se declararon culpables de tortura, encarcelamiento y abuso infantil. Fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Durante la audiencia, algunos de los hijos hablaron por primera vez. Uno de ellos dijo: "A pesar de todo, todavía los amo, pero lo que hicieron fue imperdonable". Sus palabras reflejaban la contradicción de una infancia robada por quienes debían protegerlos. Tras el rescate, la historia pareció tener un final esperanzador. Sin embargo, años después se supo que algunos de los hijos fueron maltratados nuevamente en hogares de acogida. Incluso después de ser liberados, siguieron siendo víctimas del sistema. Hoy, Jordan Turpin es un símbolo de valentía. Vive en libertad, habla públicamente sobre su experiencia y lucha por otros niños que sufren en silencio. Pero el trauma permanece. La historia de los Turpin no es solo un crimen. Es una advertencia. Enseña cómo la apariencia de perfección puede esconder la oscuridad más profunda. Porque a veces la sonrisa familiar no es un signo de amor, sino una máscara para el horror.